Muchas gracias, lo primero, por invitarme a estar hoy con vosotros. La verdad es que habiendo ya una representación muy importante del equipo de estrategias marinas, pues la verdad que para mí es un placer que también queráis bueno, contar conmigo, que soy una persona que en principio, bueno, por supuesto trabajo en la misma subdirección que mis compañeros. Yo soy jefa de área de actividades humanas y lo que hago pues es tratar de apoyarles en aspectos de las estrategias que tienen un poquito más que ver con la actividad humana. Y en este caso, pues llevo ya, la verdad, bastantes años impulsando el tema de las basuras marinas. Y por eso, bueno, pues me apetecía mucho, la verdad, venir a contaros lo que estamos proponiendo como medidas de basuras marinas y sobre todo he hecho una selección de aquellas, no solamente que os pueden interesar más, sino que realmente creemos que deben hacerse en colaboración con el sector pesquero, ¿no? Por eso también me ha parecido muy interesante la reflexión de cómo abrirnos a esa colaboración un poco más activa de lo que quizá estamos acostumbrados, ¿no? Yo creo que es una reflexión muy interesante la que se ha hecho y quizá es una buena conclusión de entre las que saquéis en estas jornadas, ¿no? El desarrollar estas herramientas de trabajo conjunto y colaborativo. Bueno, sin enrollarme más porque quiero ir a mi tiempo lo más ajustado posible. Primero os voy a contar un poco dentro del programa de medidas que estamos proponiendo sobre basuras marinas, aquellas medidas que están más relacionadas con el sector y después me voy a focalizar en dos que ya se han comenzado a ejecutar, que además las ejecutamos desde mi dirección general y por lo tanto os puedo dar un poquito más de detalle de lo que estamos haciendo, de esos objetivos, de cuáles son los actores con los que contamos para ello, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, el programa de medidas ya en el primer ciclo estaba basado en 4 bloques y hemos decidido mantenerlos porque creemos que es una estructura bastante visual de cómo entendemos el problema de las basuras marinas. 2 de los bloques están orientados a la prevención. Ya sabemos que la prevención en materia ambiental es siempre la prioridad, es decir, el cerrar el grifo, ¿no? En este caso específico de las basuras marinas, el conseguir que esos residuos no lleguen al mar es realmente lo más importante. Después hay un bloque que es de retirada, porque, bueno, en general tenemos un poco la idea de que la retirada indiscriminada de residuos en el mar es prácticamente inviable y desde luego es muy poco coste eficaz. Pero es cierto que hay algunas acciones que pueden resultar muy interesantes y de hecho es donde se enmarcan estos 2 proyectos intemares de los que voy a hablar, porque en realidad son proyectos de retirada fundamentalmente. Y luego, bueno, está el bloque de sensibilización y divulgación, que es tan importante cuando hablamos de temática ambiental y no es menos en este caso, ¿no? Entonces, de lo que voy a hablar a continuación, en realidad, son medidas que, lógicamente, están enmarcadas en el primer bloque de prevención, que tiene que ver con las basuras marinas que se generan en actividades marítimas y, por lo tanto, la pesca pues, está en este primer bloque y también en las medidas de retirada. Bien, pues dentro de las medidas que están orientadas a esas fuentes marítimas, entre las que se encuentra la pesca, he resaltado estas 4 que creo que son bueno, primordiales, ¿no? En estas jornadas. Unas de ellas tienen que ver con esta nueva normativa comunitaria que se publicó en el 2019 y que estamos transponiendo y que, bueno, el Real Decreto todavía no se ha publicado. Yo sé que estaba previsto publicarlo antes de final de año, con lo cual debe de estar a punto de caramelo. Es el Real Decreto sobre instalaciones portuarias de recepción de desechos de buques. Esta normativa realmente es bastante importante porque lo que pretende es reducir los vertidos, digamos, irregulares al mar desde los barcos, ¿no? Entonces, en este sentido, España ya había aplicado en los puertos de interés general y hablando únicamente de buques mercantes, una medida que ha resultado bastante eficaz, se aplicó desde 2011, es esa tarifa fija portuaria que se cobra a los buques independientemente de los residuos que vayan a descargar. Es una especie de tarifa plana que se les cobra de todas maneras y dependiendo del tamaño del buque, de las toneladas de arqueo bruto del buque, ¿no? Entonces, estos barcos, teniendo que pagar esta tarifa plana, es como la tarifa plana del móvil, o sea, hay que pagarla igualmente, pues hablo lo que quiero, ¿no? Pues esto es un poco igual. Como la tienen que pagar igualmente, pues descargan los residuos y de hecho ha habido una duplicación de los residuos descargados desde 2011 en este tipo de barcos y en este tipo de puertos. Entonces la Unión Europea se hizo eco y dijo, bueno, pues en esta directiva lo que vamos a hacer es aplicar esta medida a todos los barcos y a todos los puertos, o sea, a los pequeños también, a los autonómicos en la lectura que hacemos en España, ¿no? Y a todos los barcos pues también implica al sector pesquero. Yo esto no tengo ni idea de cómo se va a aplicar en España. Es el tema del principio quien contamina paga, ¿no? O sea, en realidad aquí lo que se está cobrando es la basura que genera el barco.
Y en este sentido no me meto porque la verdad es que no es competencia nuestra luego lo que es la implementación de toda esta nueva normativa y no tengo ni idea de cómo se va a hacer a nivel nacional con los barcos pesqueros. Pero hay un tema en esta normativa que a mí sí me parece importante y que nos afecta mucho, que es el derecho de descarga gratuita de los desechos pescados de forma no intencionada. O sea, aquí estamos hablando de la pesca de basura y tengo que decir que bueno, la verdad es que fue un éxito el conseguir incorporar en esta normativa comunitaria ese derecho de desembarco gratuito para que en ningún caso a nadie se le ocurra cobrar al pescador por un desecho que no ha generado él y que está pescando del mar de una manera absolutamente involuntaria, ¿no? Y de hecho, como queremos favorecer la pesca de basura y que esos residuos pescados se descarguen en puertos, lo que queremos es que se garantice que no se va a cobrar jamás al pescador por ello. Y esto lo introduce esta normativa, con lo cual es una ayuda a las iniciativas de pesca de basura, que además dice que la gestión de los residuos pescados de forma no intencionada tendrá que hacerse por vías alternativas. Es decir, que tendremos que buscarnos la vida para encontrar vías para gestionar adecuadamente esos residuos, pero en ningún caso cobrar a los pescadores. Después hay otras medidas que están más relacionadas con habilitar fondos para impulsar cierto tipo de proyectos, ¿no? Y aquí, pues, uno de los fondos en los que el Ministerio, digamos, tiene más, bueno, pues es que la Fundación Biodiversidad sabéis que ahora se ha integrado dentro de la estructura del Ministerio, con lo cual digamos que es la vía de canalización de subvenciones que tiene ahora mismo el Ministerio más importante, y estamos hablando de los fondos, de los fondos FEMP, futuros FEMPA, ¿no? El Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca. Entonces lo que hemos hecho es dentro de ese fondo posibilitar la financiación, el impulso de cierto tipo de proyectos. Entonces, entre esos proyectos están los dirigidos a la innovación en ecodiseño, sustitución, reutilización y reciclaje de determinados materiales que se usan en el sector, como por ejemplo el poliestireno expandido y extruido que se usa por ejemplo en las cajas, ¿no? o redes de pesca, o los materiales, bueno, en este caso también aparece la acuicultura aquí. También hemos metido una medida específica sobre instalación de puntos limpios. O sea, también queremos que se habiliten fondos para ello. Y bueno, aquí el responsable es lógicamente los gestores portuarios, ¿no? Puertos del Estado y comunidades autónomas, puntos limpios en dársenas pesqueras y muelles recreativos. Es curioso porque en las actividades de pesca de basura, nosotros como hemos empezado a trabajar el tema, a comunicarnos con vosotros sobre este tema, pues vemos que hay algunas deficiencias y problemas asociados a esto en algunos puertos. En las comunidades autónomas, al hablar con ellos sobre estas medidas, dicen que bueno, que estos puntos limpios pues ya existen y tal. Bueno, sabemos que existirán, pero todo es mejorable, hay deficiencias y se está demandando desde el sector que esto se mejore, con lo cual hemos incorporado una medida para poder, digamos, impulsar esta cuestión. Y luego también, entre esas cuestiones financiables por FEMPA estaría la mejor gestión de los residuos a bordo de buques de pesca, de manera que si existe, digamos, un interés por mejorar la gestión a bordo en alguna cofradía o algo así, porque vean que tienen algún tipo de problema relacionado con esto, pues se puede plantear también el solicitar fondos para desarrollar un proyecto en este sentido. Entonces yo creo que aquí veis que tenéis puertas abiertas, ¿no? Para desarrollar proyectos en diferentes vías que pueden al final pues, terminar en una mejora en la realización de vuestra actividad. Hay una pequeña medida, hay una alusión a un asunto pesquero también en las medidas que están orientadas a fuentes terrestres, porque otra normativa comunitaria, que es la que está orientada a reducir el consumo de plásticos de un solo uso, esto que bueno, incluye un montón de tipos de plásticos que hemos encontrado muy abundantemente en todas las playas de Europa, y donde se ha metido también el asunto de las redes de pesca, como si fuesen plásticos. Yo no entiendo muy bien por qué se han considerado dentro de los plásticos de un solo uso, si os soy sincera. La verdad es que está un poco como un pegote entre todas estas cosas, ¿no? Pero está, digamos que entre las obligaciones que vamos a tener sobre este tipo de plásticos, en particular para las redes de pesca, se pide el establecimiento del sistema de responsabilidad ampliada del productor. ¿Y esto qué es lo que va a conllevar? Pues que va a tener que haber un cobro al productor, que luego se va a traducir en una recogida separada de las redes en los puertos y en una, digamos, gestión adecuada
de esas redes, o sea que se hace al fabricante responsable de esa gestión posterior adecuada, ¿no? Bueno, este es el concepto de responsabilidad ampliada que se aplica hoy día, por ejemplo, a los envases. Pues esto es lo que esta nueva normativa que no sé muy bien cuándo se va a publicar. Yo sé que la transposición, es la nueva ley de residuos, está en tramitación parlamentaria y se prevé que se publique en el primer trimestre del año 2022. Cuando eso llegue, pues la autoridad competente, que en este caso pues, es la Dirección General de Evaluación Ambiental, va a tener que empezar a regular todos estos nuevos sistemas de responsabilidad ampliada que afecta a varios tipos de residuos y entre ellos están las redes. Además va a haber que informar a Bruselas sobre esas cantidades de redes que se están gestionando en el puerto, etcétera. Entonces, bueno, esto afecta al sector en determinada manera, pero sobre todo es informativo de las novedades legislativas que vienen en relación a esto. Y luego las medidas de retirada, como os decía, la retirada indiscriminada, pues a nosotros nos parece un poco como buscar una aguja en un pajar, aunque hay muchísima basura en el mar, pero entendedme que a nivel de costes, de coste-beneficio, pues posiblemente no sean las actividades mejor diseñadas del mundo, ¿no? El ir a limpiar por limpiar. Nosotros pensamos que hay que ir a limpiar hotspots y que hay que desarrollar también este tipo de medidas como la pesca de basura. En este caso, pues es que digamos que esa buena práctica del sector realmente puede ser muy beneficiosa. Y queremos desarrollar un esquema nacional de pesca de basura. Y esto es algo que acordamos con la Secretaría General de Pesca, que se ha incorporado también en la Estrategia Española de Economía Circular, porque nos gustaría llegar a valorizar adecuadamente esos residuos. Y iría además acompañado de una financiación de estas actividades también a través del FEMPA. También otra medida importante es la elaboración de un protocolo de actuación para el caso de artes perdidos o abandonados. Y en esto pues también estamos trabajando ya, en las dos cuestiones estamos trabajando ya en dos proyectos intemares que empezaron en el mes de mayo y es de lo que voy a hablar a continuación. Estos dos proyectos son competencia de mi dirección general. Mi dirección general participa en Intemares. Intemares bueno, ya sabéis, es un live integrado enorme, seguro que ya, en fin, estáis más que familiarizados con él. Nos gusta decir que es el mayor proyecto de conservación marina de Europa. Mi dirección general tiene una participación limitada, sobre todo la de biodiversidad, pero estas dos acciones pues, están enmarcadas en este proyecto y son parte, digamos, que de la cofinanciación que se aporta al proyecto. Es decir, que no recibimos fondos para ejecutarlas, las ejecuta mi dirección general, pero estamos contribuyendo a esa cofinanciación del resto de acciones que ejecutan, por tanto, otros socios. Lo hemos hecho a través de una contratación de servicios y bueno, pues en el marco de este live. Esta es una contratación en dos lotes. El proyecto de pesca de basura lo hemos llamado Caraderos Limpios y el proyecto de artes perdidos y abandonados pues lo hemos llamado Artes Perdidos, ¿no? Para darle pues, un nombre un poquito más corto. El lote 1 de Intemares y los dos tienen un plazo de ejecución de 24 meses. Comenzamos a trabajar en ellos el 26 de mayo, que fue cuando se contrataron. Y este lote 1, pues como veis aquí, está dedicado a la elaboración de unas directrices comunes para la pesca de basura y también a la realización de acción demostrativa para comprobar su efectividad en la Red Natura 2000 marina. El contratista en este caso ha sido la Asociación Vertidos Cero, que posiblemente, bueno, casi seguro, muchos de vosotros la conocéis porque tiene mucha experiencia en estas actividades de pesca de basura. Ahí menciono algunos proyectos en los que está involucrada, iniciativas ya en marcha, ¿no? Como Repesca Plas, Mares Circulares, etcétera. Y además es que la federación es colaboradora en esta iniciativa, bueno, digamos, en la oferta que presentó Vertidos Cero, pues la federación venía en colaboración, ¿no? Con lo cual, en fin, ya conocéis de lo que estoy hablando. Y además, bueno, Cepesca es socio de Intemares, con lo cual también tenemos ahí un colaborador.
El sentido que tenía esta iniciativa es, bueno, como os decía, desarrollar las medidas de estrategias, por supuesto, también la de la Estrategia Española de Economía Circular y también responder a un compromiso internacional de protección del mar. Ya sabéis que España forma parte de 2 convenios internacionales y en los 2 tenemos la obligación de desarrollar este esquema nacional. O sea, no es algo que se nos haya ocurrido solo a nosotros, sino que tenemos que reportar a convenios sobre estas acciones. Y el objetivo que hay detrás es llegar a sentar las bases de un esquema coherente y armonizado, porque en España no partimos de cero. En España tenemos, como, en fin, ¿qué os voy a contar? ¿No? Infinidad de proyectos de pesca de basura, algunos son más locales, otros son un poquito más amplios en alcance espacial, pero la verdad es que cada uno ha surgido pues, en unas circunstancias determinadas, lo promueve y lo financia, en fin, entidades diferentes, algunos tienen financiación pública, otros tienen financiación privada, todos tienen sus problemitas de implantación, casi ninguno tiene suficiente apoyo administrativo y ninguno tiene, digamos, asegurada la continuidad en el tiempo. Entonces, todo esto queríamos trabajarlo, darle ese apoyo administrativo a estas acciones y sobre todo darles esa armonización, ¿no? Y cumplir también con los requerimientos de reporting que tenemos a convenios y a la Unión Europea, que eso no lo he mencionado, de los datos pescados, ¿no? Y la única manera de hacerlo es organizarnos entre todos y hacer las cosas de una manera armonizada a nivel nacional. La actividad 1 de este lote es la elaboración de este documento de criterios. Nos queríamos basar en un primer momento en una buena participación, es decir, en una serie de reuniones sectoriales donde captar las inquietudes, las opiniones de los diferentes actores involucrados en estas acciones, y el primero al que consultamos fue al sector pesquero. Muchos de vosotros posiblemente estuvisteis en el taller que organizamos en el mes de julio. También nos juntamos con técnicos que están detrás de estos proyectos, pues probablemente la organización impulsora. También nos reunimos con la administraciones pesqueras y administraciones portuarias, a las que por cierto se está demandando más implicación en estas iniciativas. Y por último también con gestores de residuos. Y esto pues, tuvo lugar entre julio y septiembre y a día de hoy ya tenemos un primer borrador de documento de criterios que vamos a difundir, vamos a meternos en el segundo paso de esta participación y colaboración, que es la difusión de este borrador, pues para que todos los actores también puedan ver de qué manera hemos comprendido nosotros que esto es posible. Y además tenemos previsto hacer un taller de trabajo presencial ya más de cara a la primavera, tanteando un poco cómo esté la situación del COVID, porque nos gustaría mucho poder hacerlo presencial y que sea en este caso multiactor. O sea, es decir, que los diferentes sectores también tengan la posibilidad de interaccionar entre ellos sobre la base ya de un documento muy sólido, que además habrá empezado ya a testarse, porque la acción demostrativa va a comenzar enseguida, después de las Navidades, ¿no? Bueno, además este requiere una base de datos nacional para captar toda esa información que luego tenemos que reportar. Deciros que reportamos a muchos sitios, además de lo que he comentado, también reportamos al G20 y a las Naciones Unidas, porque bueno, pues, la verdad es que estas medidas son muy vendibles y creo que el ser capaces de exportar lo que hacemos pues es algo en lo que tenemos que mejorar en general. Todas las administraciones en España hay que mostrar lo que se hace, ¿no? Y yo creo que esto es una oportunidad, porque estos proyectos son muy bonitos y lo estamos haciendo, ¿no? Y bueno, yo creo que no todos los países tienen tanta experiencia en esto. Bueno, la acción demostrativa pues, va a empezar enseguida. Queremos además desarrollar algún tipo de Vale, certificación que acompañe al pero porque esquema tú le has nacional. preguntado que Porque a mira ver, tú qué casualidad. a ver si María José... gracias, gracias. Bueno, el Real Decreto que va a salir incorpora además la posibilidad incluso de reducción de las tarifas de los servicios portuarios en el caso de que el barco de pesca esté participando en algún esquema organizado de pesca de basura. Esto yo creo que también es un incentivo muy bueno. Y claro, para poder demostrarlo pues hace falta algún tipo de certificado, ¿no? Entonces, bueno, esto también lo trabajaremos y, bueno, luego hay una actividad que está relacionada con la edición de materiales de comunicación, etcétera. Pasamos muy rápidamente al de artes perdidos. Desgraciadamente, pues estos artes de vez en cuando se pierden en el mar y causan un problema, una amenaza por lo menos, ¿no? A hábitats y a especies, tanto bentónicos como pelágicos. Entonces, en este caso, pues el contratista es la Asociación Preterritorio,
que ya tenían algo de experiencia a nivel más en el mar de Alborán, su proyecto SOS Redes, y cuentan con la colaboración de la Federación Española de Actividades Subacuáticas, porque muchas veces son los buceadores los que hacen estos hallazgos, aunque no siempre, ¿no? Dependiendo de dónde se estén realizando estos hallazgos. Pero en fondos someros, pues habitualmente pues, suelen ser los buceadores, a los cuales también hay que enseñar qué es lo que tienen que hacer cuando encuentran esto en una especie sensible, porque hay veces que se ponen a arrancar el material que sea y están estropeando el coral, y es que esto tampoco nos lo podemos permitir, ¿no? A pesar de que lo hacen con toda su buena voluntad. Entonces, digamos que este protocolo pues, está orientado a que todos los actores, en función de las circunstancias del hallazgo, sepan lo que tienen que hacer. Marta, discúlpame, Sí, es súper interesante y me da fatiga y decirte ya que... termino. Sí, Vale, vale, fenomenal. Es ya que me colgo. están, me están apretando. No te Gracias. preocupes, no te preocupes, sí, sí, es que esto de moderar una cosa de estas es muy complicada, Irma. Muy rápidamente, aquí tenemos también un borrador de protocolo, hemos hecho también contactos con los actores para poder desarrollarlo y vamos a hacer un taller de trabajo al que espero que podáis venir en febrero del 2022. Entonces, este mes recibiréis la comunicación sobre este taller y creo que sois un actor fundamental. También va a haber una base de datos donde se identifiquen las artes perdidas a nivel nacional y una acción demostrativa en cada demarcación marina. En estas acciones vamos a simular cada uno de los supuestos de hallazgo que aparecerán en el protocolo y termino diciendo que sois un actor fundamental en la lucha contra las basuras marinas. Sois los primeros testigos, además del problema, y también lo sufrís, por supuesto, y solo a través de la colaboración vamos a llegar al objetivo de un mar sano y sin basuras. Muchas gracias.